¿Alguna vez has escuchado este tema musical y sentir cómo dentro de ti aflora un sentimiento de incomodidad y ansiedad? ¿O con otros temas musicales los cuales son bastante diferentes entre sí? Entonces déjame contarte sobre una condición llamada melafobia, el miedo irracional a la música. En este video corto vamos a entender el por qué es y sobre todo qué nos dice del miedo en general. Del griego melos, músico canción, y phobos, miedo. El conjunto de estas dos palabras se traduce literalmente como miedo a la música. Por lo tanto, la melafobia a grandes rasgos es un tipo de miedo o fobia que, para ser precisos, es la sensación que una persona experimenta, como la ansiedad, la incomodidad o incluso el pánico a escuchar música. En este caso, no solo es decir, no me gusta la música, sino es un sentimiento profundo y a veces inconsciente de temor, que puede llegar a una persona afectada a evitar lugares concurridos con música, o en casos más extremos, reacciones físicas. Cuando hablamos de miedo, solemos pensar en la emoción natural que nos ayuda a sobrevivir. En nuestro cerebro hay cierta parte llamada amígdala. No, espera, esa no. Esa sí. Esta es la parte que detecta el peligro y activa nuestra respuesta de huir o combatir. Pero aquí lo interesante, no solo tememos peligros reales, también tememos lo que nuestra mente interpreta como peligroso. Esto explicaría cómo algo tan cotidiano y a veces tan alejado del tema del temor humano como es la música puede provocar terror. Pero aquí pregunto, ¿por qué alguien le temería a la música? En muchos casos, la melafobia se desarrolla por asociación, como cuando una experiencia negativa y traumática se relaciona con el estímulo vivido en dichos traumas. Esto es conocido como condicionamiento. Por ejemplo, si una persona ha vivido eventos traumáticos mientras que había ciertas melodías o música sonando de fondo, el cerebro llega a asociar la música con peligro, influyendo en factores como la ansiedad o sensibilidad al sonido, o en casos más extremos, en dolor físico residual a la experiencia traumática vivida. Pero dejando un momento el factor traumático, otra pregunta surge en mi cabeza. ¿La música como tal puede dar miedo? Y aunque no lo parezca, la música en ciertos ritmos y frecuencias sí puede generar miedo, ya que algunos sonidos tienen las características de provocar tensión en las personas. Los sonidos graves se asocian a la sensación de peligro, los sonidos agudos a la incomodidad y la disonancia en la inestabilidad. Es por eso que en películas de terror, videojuegos o incluso en audiolibros con alguna melodía de fondo, esto es clave para formar una atmósfera de terror e incomodidad para aquellos que lean, jueguen o vean este tipo de películas dirigidas a este género. Gracias a esto se demuestra que la música no siempre tiene una respuesta positiva, porque depende de cómo la percibimos. El miedo no siempre depende de un peligro real, sino de cómo interpretamos lo que podemos considerar como real. De esta manera, la melafobia nos demuestra algo importante. Algo tan universal como la música puede convertirse en una fuente de miedo. Y esto nos hace pensar, ¿cuántas cosas tememos realmente son peligrosas? ¿Y cuántas otras más solo lo parecen?